Una riña en un bar dejó cuadraplégica a Erika Morales. Luego de 3 años y 7 meses de luchar por su vida, fue noticia su fallecimiento. Hoy su hermana Tatiana alza la voz para exigir justicia. Hace unas semanas fue noticia el fallecimiento de Erika Morales, una joven de Nariño que quedó cuadraplégica luego de recibir un botellazo. Ella solicitó la eutanasia y hoy nos acompaña Tatiana Morales, su hermana, en representación de ella y de toda su familia. Tatiana, gracias. Muchas gracias por tener la valentía de enfrentar este tema tan fuerte, tan difícil y tan complicado para ustedes como familia frente a nuestros micrófonos. De verdad, gracias a usted por este espacio, donde pues yo puedo aclarar realmente cómo sucedió todo acerca de mi hermana y lo difícil que ha sido y fue durante este proceso de ella para nosotros, desde que ocurrió el accidente. ¿Qué tal si empezamos porque nos cuentes la historia de Erika? ¿Cómo la recuerdas en su infancia? En su infancia, pues nosotras no pudimos compartir mucho, se podría decir, porque mis padres se separaron cuando yo tenía 8 años. Mi hermana tenía 1 añito. Entonces yo ya llegué a compartir con ella cuando yo tenía 15 años y ella tenía 10 añitos. Que llegué a Tumaco a vivir con mi madre y la verdad, pues teníamos nuestros choques, pero también éramos muy unidas, éramos cómplices de nosotras, ella era mi cómplice, yo igual de ella. O había veces que uno pues como hermana mayor es como más, como le explicara, un poco más sobreprotectora, que uno quiere es que nada le pase ni nada le hagan a tu hermana, a tu ser querido, ¿no? Ella era muy estudiosa, era una niña demasiado inteligente. De ella, cuando ella ya en Tumaco ya se desarrolló pues muchísimo, incluso de 10 años ella parecía de 15 años. Era muy linda. Y ya después pues fue cuando ella era unos días que había llegado a Sotomayor, porque ni siquiera ella vivía allá. Ella toda su niñez, se puede decir, ella vivió fue en Tumaco. Incluso estudió allá y todo. Sino que como Tumaco se puso tan peligroso, entonces ahí fue donde mi mamá pues decidió que todos, ella con su esposo y ellas iban a ir a vivir a Sotomayor. Mi hermana era como 15 días nomás lo que había llegado a Sotomayor, cuando pues ella fue a una fiesta, a un sitio, un establecimiento de bebidas alcohólicas, era como decir un amanecedero, donde cuando las discotecas las cierran, tú vas a ese sitio solamente a seguir el remate. Como a rematar. Eso, a rematar. Sí. Entonces ahí fue donde pues pasó el incidente, que incluso al principio habían muchos comentarios de que era por hombre, de que Erika se metió con el marido de una de ellas. O sea, muchas cosas, porque a veces la gente, nosotros las personas, para decir cosas, sí somos buenos, o sea, para inventar, a veces sin saber las cosas como realmente fueron. Antes de entrar en estos detalles, ¿qué tal si nos devolvemos un poquito? Porque estabas diciendo que ella llevaba poco en Sotomayor. Sí. Se fue con tu mamá y el esposo de tu mamá. Sí. ¿Dónde estabas tú en ese momento? Yo vivía en Sotomayor, pero aparte. Yo vivía en una casa donde vivían mis papás primero, pero yo vivía sola. Y ahí la relación entre tu hermana y tú seguía siendo súper cercana, claro, se comunicaban, compartían. Sí, compartíamos y todo, o sea, compartíamos, las dos salíamos, o yo ya le contaba mis cosas. Incluso el 1 de agosto yo estaba enfermísima. ¿De qué año? Del 2021. Estaba súper enferma y yo le conté, y yo le dije, Erika, yo estoy que me muero. Le dije, como en ese tiempo estaba de la pandemia del COVID. Entonces, no, ¿qué será? Has de tener COVID. Baje mañana, hermanita. Y yo le dije, pero es que yo no tengo plata. Yo le gasto, me dijo ella. Yo le gasto las inyecciones, baje. Yo le dije, bueno, mañana yo voy. Cuando el otro día, pues, ya pasó lo que pasó, ¿no? Y yo estaba súper enferma. Entonces, yo siempre le contaba ya mis cosas. Compartíamos, salíamos. O sea, siempre fue así. ¿Cómo era un día de Erika? El día de Erika pues era estudiar. En ese tiempo pues ella estudiaba virtualmente porque como era como le digo lo de la pandemia, entonces ya empezaron a dar clases, fue virtual.
Ujú. Entonces ella era muy juiciosa, ella era muy ordenada, ella le gustaba cocinar, incluso tenía una sazón súper deliciosa y yo siempre le decía, ya tú si heredaste la sazón de mi mamá, Sí. tú heredaste el orden a hacer a mi mamá, porque ella fue así. ¿Era muy cercana a tu mamá? Sí, sí, incluso Erika, o sea, mi mamá nos quiere a sus dos hijas, ¿no? Pero mi hermana era la adoración de mi mamá. O sea, Como era la niña la consentida. vida de mi mamá y la niña consentida tanto de mi mamá y para mí. ¿Cómo te referías a ella? Yo ya le decíamos la nena. La nena. Ujú. ¿Y la nena qué estaba haciendo esa última vez que conversaste con ella? No sé si sabes cómo fue su mañana, qué conocimiento tienes de cómo transcurrió su día desde que ella se levantó. O sea, cuando ya pasó lo del accidente, verano, pues eso, o sea, un fin de semana ella pues salía, le gustaba pues ella compartir con sus amigos, como Ujú. cualquier joven que a veces muchas personas critican eso, ¿no? Pero es que hay jóvenes que somos diferentes, algunos no nos gusta la rumba, hay otros que sí, y yo creo, no creo que por a uno gustarle la rumba merece algo así. Sí. Entonces ella ese fin de semana, pues ella el domingo, ella salió con sus amiguitos, con sus compañeros. ¿Ya tenía novio? Sí, pero el novio no vivía en Sotomayor. El novio Ok. era de Llorente. Esto fue plan de amigos. Sí, plan de amigos. Ujú. Entonces ya cuando el día lunes, porque el 1 de agosto fue, el 2 de agosto por decir, fue un lunes, cayó un lunes en ese tiempo. Entonces ella, incluso ese día ya fue como le digo, como ya son remates, ella la invitaron, la fue una persona a traerla, la nena, la Sí. invitó y la llevó allá. Pero era que ya había estado en otra fiesta antes de ese lugar. Claro, sí, Ok. sí, ella ya había estado en una fiesta antes de ese entonces, o sea, el día anterior ella sí estaba en la fiesta, pero ese día ya fue como porque la fueron a invitar y ella se fue. Se Ujú. fue y ese día incluso ella no había estado ni tomando nada de eso, solamente allí fue a acompañar porque la fueron a invitar y se fue. ¿Tienes idea de qué hora era? Cuando yo le pasó eso, dicen que eran las 6 de la tarde, porque yo la verdad no estuve. Pues eso es Ujú. lo que cuenta mi primo, que fue a las 6 de la tarde. Y como le digo, fueron muchos, o sea, daban muchas versiones. Se puede decir Ok. muchas versiones, ya por una cosa, por otra, ¿sí? Queremos escuchar la versión más importante, la de tu hermana, porque ella te contó esto que nos vas a contar. Sí. ¿Qué te contó ella? Pues la versión que mi hermana me contó Ujú. fue que ella le abrió el baño a una de ellas. Sin culpa ahí como para Sin entrar. culpa, sí, ella le dio ganas de ir al baño y fue y abrió y, oh sorpresa, pues estaba la señora. Entonces la señora ya empezó pues a insultarla a mi hermana verbalmente, a decirle palabras muy fuertes y a decirle que pues cuando saliera ya se ateniera a lo que iba a pasar. Ujú. Entonces ahí fue donde ella salió y ya se agarraron entre ellas dos, pues la empezó a golpear a mi hermana. Mi hermana pues dicen que se defendió, que Claro. casualmente mi hermana estaba encima de la señora y se daban ellas dos, pero después ya las separaron y de ahí nuevamente volvió a haber otra riña. Y esta señora con la que tu hermana tuvo esta discusión, este altercado, iba acompañada de otra, eran dos mujeres, según te cuenta Sí, tu sí. hermana. Ujú. O sea, eran dos. Ellas incluso son familia. Ah, ok. Ellas son ¿Qué familiares. parentesco tienen? Son primas. Ujú, Ujú. son primas. Entonces, cuando ellas se volvieron a agredir, oh sorpresa, la otra señora, la que participó en eso, va y le agarra el pelo a mi hermana. Mientras ella le agarra el pelo, la otra va y le pega 2 impactos con una botella de bucana. De un whisky. Ujú. ¿En qué zona de la cabeza? En el cerebelo, aquí en esta parte, aquí. ¿Quiénes vieron, pues además de testigos que seguramente estuvieron en ese lugar presentes, de conocidos de ustedes, amigos de tu hermana, que contaron el caso que lo vieron ahí? Sí, pues hay amigos de ella que vieron, incluso ahí estuvo mi primo, Ujú. él vio absolutamente todo y pues él es la persona que puede decir realmente lo que pasó ese día, ¿no? Y él dice que sí fueron así y que Sí. incluso hay un chico que él cuenta, pero yo con él no me hablo, con el muchacho, la verdad. Lo más raro es que en esa riña no hubo videos. No hubo videos, no hubo nada, nada, cuando en Sotomayor todo lo graban, ¿sí? Eh, ¿Qué hicieron los dueños del establecimiento? Tumbar todo el negocio y volverlo a construir nuevo. Eso hicieron, ¿sí? ¿Al cabo de cuánto tiempo?
A los 4 días de haber pasado el accidente de mi hermana. Lo tumbaron todo, porque eso era de madera, eso era feo, se puede decir. Aloy ya no es así. Aloy es una gallera. Una gallera. Una gallera. Pero también utilizan para ir a amanecer, tomar. Incluso yo tengo un video donde hay una riña en ese lugar y ahí sí hay un video. Okay. Pero de lo de mi hermana no hay nada. ¿Cambiaron el nombre del lugar? No, en ese tiempo se llamaba Amanecedero, el Amanecedero. Aloy se llama Tenampa, el Amanecedero. Ok. ¿Y por qué crees tú que hicieron este cambio? ¿Sientes que hay relación entre lo que ocurrió con tu hermana? Sí, pues a mí me han dicho que una de ellas tiene cercanía a ellos. Entonces, pues ellos son unas personas que se puede decir todo mundo en el pueblo les tiene miedo. ¿Sí? Yo no. Yo no les tengo miedo ni a ellos ni a nadie. Y menos para hablar de algo tan delicado de lo de mi hermana, porque creo que si ellos, las personas con establecimientos así, no deberían permitir la entrada de un menor de edad. ¿Ustedes como familia fueron a buscar videos, acudieron a los dueños del establecimiento, a cercanos, amigos, personas que estaban ahí el día del incidente? Sí, no, pues nosotros a ellos pedirles videos, no, y cómo le íbamos a pedir videos, igualmente ya estaba todo tumbado. Ya estaba realmente, y nosotros pues en esos días estábamos enfocados en lo de la nena porque ya estaba muy delicada de salud, se puede decir, muy mal. Entonces nunca los fuimos a buscar a ellos para decirles eso, pero sí buscamos personas, yo escribía, si ustedes de pronto no tienen videos o no salieron videos a la luz, nada. Volvamos a el momento de los hechos. Uh-huh. Tu hermana recibe el impacto, dices que en esta parte de atrás, sí, con una botella de whisky. ¿Un solo impacto? 2 impactos. Ok. En ese momento, ¿qué ocurre? ¿Salen para la casa? ¿Quién se la lleva? ¿En qué se van? Verano, ahí decían primero los comentarios que la nena se desmayó, que la nena quedó inconsciente. Mi hermana dice que no, que ella nunca quedó inconsciente, que ella sí le empezó a doler la cabeza, horrible, pero ella se aguantó, o sea, y ella ya cogió y mi primo se la llevó a la casa. Vamos, mi amor, le había dicho él, vamos, mi amor, no, ya vámonos. Se había ido con él, se la llevó a la casa, llegó a la casa mi hermana y se fue a comprar una carne con mi mismo primo en la moto, la llevó, compraron carne, jajaja, jijiji, ríense, sin nada, ahí en la pieza, porque mis primos todos, o sea, toda mi familia Erika la quería mucho. Sí. Sí, y ellos se reunieron y comieron la carne, pero ella ya estaba con el dolor de cabeza. ¿Y tenía heridas? Nada, o sea, es que ella no sangró, ella el golpe quedó interno. De pronto por esto, de pronto sí, como que no le dio mucha trascendencia. Eso, pero ella sí le dolía, o sea, ella dice que le dolía bien fuerte, pero ella se aguantó. Entonces de ahí ya ella, como a las 5 de la mañana, ya la nena empezó pues a vomitar y a vomitar y ella no había podido dormir. Porque como le decía a mi mamá, hablábamos, ¿no? Si Erika se hubiera dormido, la nena no despertaba más, porque los golpes en la cabeza son muy delicados. ¿Ella más o menos a qué horas llega a la casa después de este impacto, después de este golpe? Más o menos a qué horas? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. 7 de la noche. Y no se logra quedar dormida. No. Sale, compra la carne, ocurre todo esto, sigue el día. Ajá, se acostaron y ya y a las 5 de la mañana ya la nena pues empezó a vomitar y no, y abuelita y mi mamá, es que decía mi hermana, o sea, ella gritaba a mi mamá. ¿Del dolor? Ajá, que la llamen a mi mamá, que le dolí, que ella decía, abuelita, me falta el aire, abuelita. Y ya mi abuela pues a sobarla, ¿no? Ya como a las 9 de la mañana, ya llamaron un motocarro mi tía y se la llevaron al puesto de salud de los Andes Sotomayor. Ya prácticamente mi hermanita desgonzadita, o sea, ya sin fuerza se puede decir. ¿Tú alcanzaste a comunicarte con ella durante ese tiempo? No, porque verano yo vivía aparte, yo vivía en La Loma, donde tenían mis papás una casa, yo vivía ahí. Entonces cuando yo incluso ese día estaba hablando con mi mamá en esa mañana, sí. Y a mí iban a reventar el teléfono. Entonces yo le alcancé a decir, mami, le dije, ¿qué será que pasó con la nena? Le dije, vea, me están llamando, le dije, ¿qué será que pasa? Pero yo me imaginé, dije, pronto un accidente, como mi hermana era muy amiguera, dije, no, un accidente. Yo eso me imaginé. Sí. Cuando yo ya contesté, cuando me dijo Marinés, dijo, baje. ¿Marinés quién es? Ella es la esposa de un primo mío. Cuando me dijo, baje, porque su hermana está muy mal. Dijo, y tiene que irse usted ya para Pasto porque Erika está mal. Baje.
me dijo. No, yo vea, me cogió temblar y le dije, Diana, alísteme ropa. Le dije, yo como ya estaba enferma, le dije, Diana, alísteme ropa. Le dije, porque mi hermana, y no. Y yo, pues como pude y me fui, me bajé al pueblo. Cuando yo llegué al pueblo, ya la nena, ya la estaban sacando a la ambulancia. Y ya cuando yo la vi a la nena, ella no pudo hablar. ¿No se pudo comunicar contigo? Ella ya no pudo hablar. Yo incluso, yo le miraba a ella la lengüita como entumidita, como si estuviera ya gruesa. Ella ya no pudo hablar. Ella sí se podía mover, ella movía los bracitos, las piernas y todo, giraba y movía los ojitos. Pero hablar ella ya no pudo. Pero adentro en urgencias ella sí habló porque ella le contó al médico lo que le había pasado. ¿Esta escena que viste fue en el puesto de salud o fue antes de subirse a la ambulancia? Cuando yo la vi a la nena fue en el puesto, o sea, ya en la ambulancia, ya entrando a la ambulancia, ya para subirme e irnos con ella. Ok. ¿Me recuerdas qué fecha era en ese momento? Eso fue el 2 de agosto. Del 2021. Del 2021. Ok. Llegan a este puesto de salud, ¿qué atención le brindan ahí? ¿Quién más había ahí con ustedes como familia? Ahí pues estaba mi tía Tulia, la esposa de mi primo, y de ella ya llegué yo, pero la que estuvo ahí fue mi tía, la que la acompañó y la ingresó, se puede decir. Y adentro la nena sí había contado todo, o sea, relató todo lo que le había pasado. Y ¿Qué es esto mismo? Sí, que es lo que yo le estoy comentando. Y ya pues cuando yo ya llegué, ya era prácticamente para irnos en la ambulancia, que la ambulancia salió a 1000 porque Erika estaba muy delicada. Ok. ¿Y hacia dónde se dirigieron? Hacia la ciudad de Pasto, al hospital infantil, porque como ella era menor de edad, hacia ahí. Incluso en el camino en el río a la nena tuvieron que reanimarla porque ella empezó a vomitar y mal. Y ella la reanimaron. Y de ahí como a eso de las 2:30, 3 de la tarde ya llegamos al hospital infantil, ya la entraron y ya ella pues la entubaron. Ella dice, ya la reanimaron nuevamente y la entubaron. ¿Qué atención le brindaron en este primer puesto de salud? Tú aquí tienes unos documentos que nos compartías. ¿Qué tal si nos cuentas qué dice acá? Sí, señora. Esta es la historia que nos dieron en el puesto de salud. Paciente femenina de 16 años de edad, quien consulta por cuadro clínico de 8 horas de evolución, refiere que en horas de la noche la golpearon con una botella en la cabeza. Ahora refiere presentar cefalea intensa, además su sudoración y debilidad, acompañado de náuseas y emesis en 4 oportunidades, por lo cual consulta ahora. Al examen físico se encuentra paciente con hipertensión arterial de 130/100, frecuencia cardíaca de 45, bradicardia con frecuencia respiratoria de 19, estado neurológico alerta, Glasson 15-15, orientada en tiempo, lugar y persona, ojos con nistagmus vertical, presenta dificultad para la dipedestación, reflejos osteontedinosos, rotulares con hiperreflexia. Se decide iniciar hidratación con Artan, pasar bolo de 500 cc y dejar mantenimiento a 100 cc. Se da manejo analgésico con diclofenaco, 75 miligramos, dosis única. Se solicita hemograma, electrocardiograma. Se sospecha paciente cursa con hemorragia intracraneana por traumatismo craneoencefálico, por lo cual se inicia trámite de remisión de paciente. Se explica conducta a seguir a la paciente y familiar, quienes refieren entender ya separ. Ok. Ese es el primero. En términos generales, a ustedes como familia, ¿qué les explican los médicos respecto a esto? O sea, ahí prácticamente el médico nos quiso decir que era un daño ya interno, como una secuela de algo de lo de la hemorragia que ella ya tenía interno. Por eso mismo él la remite a la ciudad de Pasto. Porque no tenían como de pronto los equipos Eso, adecuados. los equipos, porque no ve que es un puesto de salud, entonces allá sí toca, pues sí o sí, alguna gravedad es a la ciudad de Pasto. Salen para Pasto en una ambulancia. En una ambulancia. ¿Dentro de la ambulancia iba solamente ella? En la ambulancia iba el médico, iba el auxiliar, el conductor y mi persona, que incluso a mí en un momento me mandaron adelante porque yo me coloqué muy mal al ver a mi hermana cuando empezaron pues a reanimarla, que mi hermana se me estaba muriendo.
¿Puedes describir ese momento cuando estabas ahí dentro de la ambulancia? ¿Le hablabas? ¿Ella de pronto lograba comunicarse contigo? Mm, ¿O en qué estado te encontraste con sí, ella? yo pues incluso le dije, hermanita, le dije, ¿quiere que le diga a mi mamá? Le llamo a mi mamá y ella me movió la cabeza que no le diga a mi mamá porque ella sabía que al yo decirle a mi mamá era algo, un golpe muy duro para mi mami. Entonces ella me dijo que no, te le dije, tranquila, mi amor, todo va a estar bien. Y ella quería hablarme, pero no podía. Y ella lo único que hacía era gestos de llorar. Mm. Y yo le decía, tranquila, mi amor, yo estoy aquí. Y ya fue cuando pues la niña empezó, como le digo, a vomitar y a ahogarse y ya la empezaron pues a reanimar lo que hacen los médicos. Entiendo que entonces tu mamá no tenía conocimiento hasta ahora de nada de lo que estaba No, pasando. no, no, mi mami no sabía. ¿Qué información tenía ella entonces? Nada. Mi mamá le avisamos después, cuando yo ya estuve en el infantil, ya le dije a ella. Ok. Ujú. Van rumbo hacia la clínica en Pasto. Tú te pasas para la parte de adelante de la ambulancia. Ujú. Y ya Llegan. seguimos, incluso en el Peñol, nosotros paramos y ya me dijeron la auxiliar que por favor le fuera a comprar unos pañales y ya compré los pañales, la cambiamos a la nena y ella, como le digo, o sea, movía los brazos, las piernas, la nena hasta ahí, ella movía, se puede decir. Sí, iba bien débil. Y ya cuando ya llegamos al hospital, pues ya la ingresaron adentro y ya fue cuando ya salieron, me dijeron que ya la nena la habían entubado y que estaba en un coma inducido. ¿Qué hospital era? El hospital infantil, así se llama, Los Ángeles. O sea, sale el médico y te dan esa información Sí, inmediatamente. sí, inmediatamente me dicen que la nena entró en coma inducido porque estaba muy mal y que incluso la tuvieron a ella que reanimar, que incluso la ropa que ella llevaba ya se la rompieron porque no hubo Ujú. tiempo de colocarse a quitar, no que, ¡puas! Y ya la empezaron a reanimar y la entubaron. ¿Qué otras conversaciones tuviste de pronto ahí con el cuerpo médico? Me imagino que pedías datos, información, detalles, o simplemente te No, quedaste ahí esperando. solamente eso fue lo que ellos me dijeron, incluso ya me dijeron que me vaya, que yo ya no podía hacer nada y yo ya me fui a la casa donde mis familiares y ahí fue donde yo le conté a mi mamá las cosas de lo que había pasado y ya el otro día ella llegó a la ciudad de Pasto y ya ahí fue donde ella pues entró como mamá y mami incluso ella me le quiso dar un derrame adentro de la impresión, ¿A tu mamá? sí, de la impresión que ella le dio de ver a mi hermana llena de cables, entubada, o sea, fue algo muy, muy horrible, la verdad, para ella. Y Claro. a mí me tocó entrar y porque mi mamá se me desmayó y se desvaneció y fue un impacto muy, muy doloroso para ella en ese momento. ¿Le diste la noticia completa a tu mamá? Mm, ¿O lo manejaste de tal manera que ella se mm, enterara directamente no, en la yo la clínica? llamé y le conté la verdad ya por teléfono. Mm. Y entonces, pues para ella fue muy impactante. Ya cuando ella llegó, pues ya iba mal, pero ya no, quizás no se imaginaba encontrarla así como estaba la nena, pero yo sí le refería a ella que la nena pues estaba delicada de salud. ¿Cuánto tiempo ya había pasado de todo este trayecto desde el día uno hasta acá? ¿Qué día era ya para ese entonces cuando tu mamá va a ver a El tu hermana? 3 de agosto. Ella, o sea, el 2 de agosto ya, el 3 de agosto mi mamá ya estaba ahí. Ujú. Ujú. ¿Y ya se queda tu mamá como al frente de la situación? De todo. Sí, mi mamá ya se quedó al frente de todo. Ya mi mami, pues cuando la nena es mal, como le digo, mal, 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 incluso el médico le había dicho a ella, no, mi señora, su hija está muy mal. Le había dicho, su hija, pues como puede, cuando ella le quitaron la sedación Sí. del coma inducido, ya estaba sin esa sedación, la nena no despertaba, no despertaba. En esos días mi mamá se estaba quedando donde una amiga de ella, O sea, ¿sí? iba, la visitaba, Sí, regresaba. regresaba porque como mi hermana estaba en UCI, ya no dejan quedarse. Mi mamá iba, la visita y mi mamá pues la miraba mal, la nena no despertaba, pues llena de cables, todas esas cosas que les Claro. colocan en los cuidados intensivos, se puede decir. Y ya cuando le quitaron el coma inducido, nada que despertaba, ¿no? Entonces, usted sabe que hay personas que son católicas, por lo menos nosotros somos católicos, yo creo en Dios, en la Sí. Virgen. Ese día donde la amiga, me acuerdo tanto que la amiga dijo, rémosle a San Sebastián, ¿La amiga de quién? de mi mamá. Una Mm. amiga donde mi mamá se estaba quedando porque incluso a mi mamá le tocó así, o sea, que personas le dieron hospedaje, nos tocó pedir colaboración, o sea, es una historia bastante larga, se puede Ujú. decir.
Ya cuando ella le dijo, orémosle a San Sebastián, pidámosle, entonces ella con harta fe, la amiga de mi mamá le pidió y le decía, bueno, San Sebastián, bendito San Sebastián, si Erika es para vivir, danos una señal, danos una señal. Cuando el otro día mi mamá fue, la nena estaba despierta. Había abierto los ojos, pero dice mi mamá que fue una impresión impresionante. Ver a Erika los ojos dilatados y los ojitos como desviados, pues recién despertada de un coma. ¿Cuántos días estuvo en coma? 2 meses estuvo ella. Uf, muchísimo tiempo. Entonces mamá dice, o sea, ya los ojitos dilatados, no, que fue una impresión impresionante. Mi mamá se colocó pues mal de ver a la nena así. De ella ya pues seguía en UCI. Ahí, más o menos, ¿qué información le daban a ustedes los médicos? Cuando ya a ella le quitaron la sedación, a mi mamá le había dicho al médico, como los médicos, ¿sabes? No tienen corazón, ¿no? Ellos van y dicen sin anestesia, se puede decir. Mi señora le ha dicho, lo de su hija es muy grave. Yo no le puedo garantizar a usted que ella va a despertar mañana, en 15 días, en un mes. Yo le puedo decir de usted si va a despertar mañana, en 5 años, en 10 años, o como no puede despertar. Así le había dicho mi mamá, el médico a mi mamá. Cosa pues que mi mamá, pues mal, ¿sí me entiende? De que le diga eso, pero pues, oh sorpresa, al otro día, como le digo, que hizo la oración con la amiga, la nena estaba los ojitos abiertos. ¿Tu mamá lo siente como una respuesta a esas oraciones? Sí, eso sí lo sintió así mi mamá y nosotros, pues claro, nosotros lo sentimos como una respuesta de que él nos dio de que pues mi hermana sí era para vivir, se puede decir, y que se iba a recuperar. Mientras esto ocurría, habían pasado 2 meses, según me cuentas. ¿Qué pasaba en Sotomayor? Ya esto era noticia, se hablaba por todo lado. ¿Qué pasaba con las personas que le agredieron? Cuéntame la otra cara de la moneda, porque yo me imagino que ustedes como familia estaban también como investigando qué estaba pasando. Sí, claro, mi mamá, el 3 de agosto que llegó mi mamá, el 5 de agosto, el 4 de agosto ya le fueron a tomar unas declaraciones al hospital infantil y mamá ya colocó una denuncia, o sea, una demanda, tanto a las agresoras como a los dueños del establecimiento. ¿Sí? ¿Cómo tu mamá reconoció a las agresoras? ¿Tu hermana le informó puntualmente quiénes eran? ¿Las conocía? ¿Las había tratado en el pasado? ¿Cómo dio con ellas? Mi primo nos dijo quién eran y pues casualmente una de ellas había sido amiga de mi mamá en algún momento. Ok. Entonces las tenían plenamente identificadas. Sí, porque ellas son del pueblo de nosotros también, son de los Andes Sotomayor. Ok. Entonces tu mamá interpone una demanda. Sí, señora. Ella colocó una demanda donde hasta el son de hoy no han hecho absolutamente nada. ¿Qué estaba esperando tu mamá o qué alegaba tu mamá en eso que hizo? Pues de que a las señoras las judicialicen, o sea, que hagan algo, o sea, que hagan audiencia, que se investigue el por qué pues le pegaron a la niña y eso. Pero pues no, nunca. Nosotros llevamos nuestros testigos, incluso en los Andes Sotomayor nosotros fuimos a dar nuestras declaraciones a la inspectora en Sotomayor y tampoco ella no hizo nada. Incluso a mi mami le dieron un abogado del gobierno y el abogado dijo que no podía hacer nada porque no había pruebas. Cuando sí había pruebas porque yo llevé mis testigos. Que eran los acompañantes de tu hermana en ese entonces. Ajá, pero pues las perdieron. Ok. Esto en términos como legales. Y por el lado de ustedes, ¿qué investigaron? ¿Ustedes buscaron a estas mujeres? Me gustaría mucho saber qué pasaba en ese pueblo, porque yo me imagino que todo el mundo estaba hablando del tema. Sí, nosotros pues muchas veces a nosotros nos tocó pedir colaboración, hacer perifoneos para la estadía de mi madre en Pasto, para las cremas de la nena, los pañales, la vivienda de mi mamá, o sea, muchas cosas. Y claro, en Soto pues eso se extendió. Incluso mi mamá también hizo una entrevista con Tu Barco Noticias, pero nunca, o sea, hablamos con ellas, o sea, eso es lo que dice mi mamá hasta ahora, o sea, ellas nunca se acercaron a decir, mira, pasó esto, a reconocer lo que habían hecho, jamás. Una de ellas, casualmente, ella se voló. Sí. Ella se fue. ¿Para dónde? Dicen que para el Putumayo. Ok. Esto era lo que siempre nos decían. ¿Y la otra? Y la otra sí sigue ahí en Sotomayor, que casualmente a toda mi familia, que es que la mira mal. Yo, la verdad,
no me la he topado para Ujú. decirle mentiras. Y yo como después ya me fui a vivir a Pasto, entonces ya, nada que ver. ¿Y ningún miembro de ustedes como familia llegó de pronto a tocar la puerta de la casa de ellas? No, ellos se han detenido pues porque nosotros tenemos un proceso de demanda, se puede decir, y usted sabe que a veces si uno va y hace algo mal, para uno sí va a haber justicia. Ujú. Entonces ellos en nosotros les pedimos pues que no hagan nada, ni vayan a buscar, ni se busque problemas, nada. Ok. Volvamos entonces a ese momento en el que tu hermana abre los ojos y se mira cara a cara con tu mamá. ¿Qué te cuenta tu mamá de ese momento? No, que fue muy duro, que fue muy desgarrador para ella como mamá ver a su hija así. Fue muy impactante, la verdad, muy doloroso. Y de ahí fueron más cosas. Cuéntame. Cada rato la nena más grave, más mal. Había momentos en que nosotros parecía que la nena se nos iba a morir. Varias veces yo le hacía videollamada porque, como le parece que cuando pasó lo de mi hermana yo había estado embarazada de mi hijo y yo no sabía. Entonces a mí, por ende, por estar embarazada, a mí no me permitían entrar a verla a mi hermana. Por eso a mi mamá le tocó ese proceso a ella sola. Y créame que yo a mi mamá la admiro. Claro. Lo fuerte que fue y lo capaz de haber llegado hasta donde llegó con su hija. Ujú. Y ella me cuenta, ya era una cosa, ya mal, un día una doctora porque ya no le podían, no la podían alimentar. Primero la alimentaban por la nariz, luego se la pasaron a la boca. Cuando mi mamá dice que la vio mal, ¿no? El instinto de una madre, ¿no? Claro. Que ella la miró como mal, Erika, como ¿no? Y cuando mi mamá intentó pues abrirla, cuando le vio aquí esa manguera así envuelta, prácticamente a la nena ahogándola, ¿sí? Después ya a la nena le colocaron gastro. Sí. En la gastro fue un problema. A la nena le hicieron una perforación, le perforaron el intestino. Atrás de más ya su patología, su daño, ¿sí? A la nena le hicieron dar en el hospital infantil una peritonitis. A la nena le tuvieron que abrir el estómago para hacerle un lavado interno. Le tuvieron que hacer drenaje. Le tuvieron que transfundir, ¿se ya dice? Sangre. Porque la nena se estaba desangrando internamente de la fístula que le hizo la médico cuando le fue a colocar la gastro. Le perforó el intestino. Fue un calvario tremendo para tu Sí, familia. fue muy duro. O sea, mi hermana tuvo que pasar por muchas cosas. Por Ujú. eso le digo, a veces para la gente, para la ciudad, es bonito juzgar, decir, Sí. esta niña se quiere matar, esta niña esto, cuando no fue así. Mi hermana luchó hasta lo último porque mi hermana era aferrada a la vida. Incluso ella no sabía su diagnóstico porque nosotros nunca le íbamos a decir. Pero en un traslado a un hospital, el personal de salud, con sus imprudencias, dijeron, no, es que esta niña es de mantener, ella cómo va a morir, porque lo que ella tiene es muy grave. Y mi hermana era una paciente consciente. Ella todo escuchaba, ella entendía, ella se acordaba de absolutamente todo. No, Ujú. cuando ya la nena la llama a la calle, le dije, mamá, uno sabe, ¿no? Claro. Y yo la conocía a mi hermana. Le dije, mami, la nena está mal, la nena está rara. Le dije, la veo como apagada, como, no sé. La nena algo escuchó, le dije, mamá. Y yo me lloré. Mm. Entonces yo le dije, Erika, ¿usted escuchó algo, mi amor, allá en la clínica? Me movió la cabeza que sí. ¿Qué escuchó? Quería preguntarte eso. ¿Cómo se comunicaban con ella desde el momento que despertó? Ahí en el hospital infantil, ella fue no, es que ella primero estuvo en la UCI de arriba, del Sí. primer piso, donde es la UCI pues de todo mundo, pero la nena ya vea, ya una bacteria, o sea, como le estaba contando, muchas cosas. Ella le dio una bacteria que era la sangre, que incluso el médico le había dicho a mi mamá que mi mamá y nosotros los jóvenes no la podíamos allá besar, que porque esa bacteria era contagiosa, Ujú. ¿sí? Yo en todos estos años le daba besos en la boca y nunca a mí me ha dado nada, ¿sí? Cuando ella ya de ver tanto delicada, ya fue difícil sacarla del hospital rápida, hospitalización en casa. A ella la bajaron a la UCI de niños, se puede decir, a la UCI de niños. A ella le pasaron una pieza, ella
Ya cuando ya empezó ya como ya a cambiar, dice mamá, de aspecto, ya los ojitos ya le volvieron a la normalidad, pero igual ella ya era una cosa y otra, como le digo. Y la ¿Sí? comunicación ahí, ¿cómo se Ahí entendían? todavía no. Después ya cuando una terapeuta le había dicho, ya pues Erika era consentidísima en el hospital infantil, súper consentida y mejor dicho, Sí. ¿sí? Y como el médico siempre le dijo a mi mamá que le diera todo el amor del mundo y todo lo mejor a Erika hasta cuando la tuviera, que porque Erika en cualquier momento iba a fallecer, que él no le podía decir si en un mes, en 2 meses, en 5 años, 6 años, que eso solamente Dios lo sabía, pero de Sí. que ella iba a fallecer, iba a fallecer. Eso estaba clarísimo. Sí, eso siempre le dijo el médico. Entonces, cuando una terapeuta a ella le había llevado una tabla, le había dicho, Erika, yo te voy a enseñar a ti a comunicarte para cuando alguien se quiera meter contigo a aprovecharse de que porque tú no te puedes mover o no puedes hablar, pues mejor dicho, te van a hacer lo que quieren. Entonces, no, mija, yo le voy a enseñar. Le había llevado a regalar una tabla del abecedario. Sí. Y ahí fue por esa tabla, mi hermana, nosotros nos comunicábamos cómo. Yo le decía a ella las letras, pues me le decía por la fila 1, 2, 3 o 4. Si ella me decía por la 1, ella me movía la cabeza que sí. Yo le empezaba nomás A, B, C, si era la C, ella me movía la cabeza y yo iba anotando la C acá. Le preguntaba, Erika, ¿es junta la palabra aparte? Si era junta, ella me decía junta y yo seguía formando la palabra. Solamente sentaba con la Así, cabeza. sí, así era la comunicación con ella. O uno interactuando, porque había veces, yo por lo menos yo aprendí a interactuar con ella. Yo le hacía la pregunta y ella nomás me respondía si sí o no. Ok. Movía sí, Ujú, movía sí, no. ajá, ella para decir sí, ella hacía así. Para decir no, ella hacía así. Ujú. Y cuando estaba bien molesta, ella no sé cómo hacía, ella movía todo su cuerpo y parecía que iba a desbaratar la cama, de lo brava que era. Ok. Ella no se le podía hacer cosas que ella no quisiera. Por ejemplo. Por ejemplo, si ella no sé qué, no quería comer, nosotros no podíamos obligarla. Porque ella, mejor dicho, hacía la rebeldía del siglo. Sí. Entonces nosotros, yo siempre pues le enseñé a mi mami que deberíamos respetar lo que ella decía, porque pues era una paciente consciente. O por lo menos ella a veces decía que estaba incómoda, decía que le dolía el hombrito, mami, hágame un masaje, mamá, rásqueme la cara, sabía hacer escribir. Cosas así. El único miembro, digamos, solamente movía como su cabeza, algunas No, extremidades. solamente su cabecita y sus ojos. Ok. Ella de su cuerpo sí sentía, uno por me la pellizcaba y ella hacía así los gestos y decía que le dolía. Pero ella de mover, no. O ella, digamos, uno le decía, Erika, trata de alzar el brazo. Entonces ella hacía fuerza a todo su cuerpo y lo hacía así. Ah, Pero, lograba. pero haciendo fuerza a todo el cuerpo. No porque ella realmente pudiera como nosotros. Muy difícil eso. Los médicos, ¿qué les decían, digamos, de esta parte de la movilidad, de su corporalidad? ¿Qué les decían? Que cuál era el futuro de ella. El médico le dijo a mamá que el golpe le afectó la arteria principal de la movilidad y la respiración. Entonces, por ende, por medio de esa arteria, ella no iba nunca a respirar ni nunca a moverse. Que lo de ella prácticamente era mantenimiento. Y Erika estuvo años, 7 meses en ese hospital y nunca le hicieron una terapia. O sea, pero los médicos es al enfermo dejémoslo caer más en vez de ayudar. Entonces, Erika en el hospital nunca recibió terapias. ¿Cuáles terapias? Las terapias físicas, ocupacional, fonodiólogo, esas terapias. Nunca las recibió mi hermana. Tú trajiste también ahí un documento. Del hospital infantil. Ok. Incluso también nosotros decimos que hay una negligencia médica porque a Erika nunca le hicieron una cirugía. A Erika nunca le abrieron la cabeza para decir, incluso a ella una resonancia se la practicaron a los 15 días de haber ya pasado el problema. Ok. Y ¿Sí? eso era absolutamente necesario para el Claro, era proceso. necesario porque ahí se hubiera sabido, o sea, o haber operado, o sea, como dijo mamá, haber hecho una cirugía bien para salvarla, hacer algo, o bien para que Dios se hubiera acordado, pero hacer algo, pero a Erika nunca le hicieron una cirugía de nada. Lo sientes como una negligencia médica. Sí lo sentimos así, Ok. la verdad. Y sí hubieron muchas falencias, como le digo, porque para nosotros lo de la peritonitis fue una negligencia médica. Ujú. Porque ya, aparte de su patología, del problema de la nena, y verla así, la nena aquí era una cirugía de aquí a acá, que quedó la nena en el estómago. La nena casualmente estuvo en depresión por esa cirugía.
de verse ella ya así, no ve que ella era tan cuidadosa con su cuerpo y mejor dicho, a ella le dio muy duro verse esa cirugía. A ella le dio depresión. ¿Qué identificaste en ella para que digas, le dio una depresión? Porque ella se colocaba a llorar y ella apuntaba, dice mi mamá. Apuntaba y decía que le daba muy duro verse así, que ella era una cosa, otra, y ver que le habían cortado el abdomen. Cuando dices que sientes que hubo una negligencia médica, ¿es porque ustedes como familia estaban solicitando algo, pidiendo algo, se sentían desatendidos o qué ocurría? O sea, mi mami dice que ella siempre dijo que por qué no le hicieron una cirugía, ¿no? Pero pues decían que no se podía, que porque acá era muy difícil operar, que eso ya no se podía hacer. Y como dice mi mamá, sí hubo la negligencia porque imagínese a los 15 días hacer la resonancia. Ya obviamente el daño ya iba a estar. Ya para nosotros creemos que ya no había nada que hacer cuando ellos ya decidieron tomarle la resonancia. ¿Este informe que tienes aquí es de qué? Este es del hospital infantil. Ok. Y mire que aquí ya cambia a lo que dice en la otra historia clínica que fue del puesto de salud de Sotomayor. Sí. Aquí ya habla, por el momento no es de manejo quirúrgico, pero es prioritario realización de resonancia cerebral, simple y constante, y con constante y angioresonancia para enclarecer posible causa de lesión cerebral, pronóstico reservado. Se solicita valoración por neuropediatra. Ahí donde dices que cambia. Sí, imagine, y ahí solicitan la resonancia, ¿no? Sí. Pero la realizaron a los 15 días. ¿Y esta solicitud fue en qué fecha? Esta fue... No, usted me lo puede dar viendo a ver dónde, si dice ahí la fecha. Dice folio 253, fecha 0808-2021. 8 de agosto El 8 de agosto, imagínese. del 2021. Apenas el 8 de agosto. Y sí, lo de mi hermana fue el 2 de agosto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya habían pasado 6 días. Y después de esos 6 días ya lo realizaron a los 15 días, porque así dijo mamá. A los 15 días ya realizaron la resonancia. No la realizaron ahí mismo. Okay. ¿Ustedes reclamaron por eso, exigieron eso, solicitaron? Sí, mi mami, ella como que habló con los médicos y les hablaba, pero que no. Incluso mi mami varias veces solicitó también las terapias y el médico le respondía que con terapias o que no la iba a levantar a mi hermana de ahí. Señora, el hecho de que usted le vaya a hacer terapias, su hija no se va a levantar de ahí. Su hija no va a caminar por unas terapias. Así. Okay. Para tu mamá tuvo que haber sido muy devastador. Muy duro, muy duro. Mi mamá estuvo con psicólogo para poder entender muchas cosas y las asimilando. Okay. Y créame que mi mamá, varias veces peleábamos nosotras porque ella decía que estaba preparada para ver a su hija partir. Y al hoy no es así, porque para mi mamá ha sido muy duro. Mi mamá todo esto ha sido muy doloroso y muy, muy impactante para ella. Mira que ahorita mencionabas algo de que sentías que en algún momento tu hermana escuchó el diagnóstico, un diagnóstico que ustedes le habían ocultado Sí. para protegerla. Sí. ¿Notaste en ella un cambio que te dio ese indicio de... ¿Ella se dio cuenta? Sí. Sí, porque ya la nena, vea, nosotros le pedimos colaboración al pueblo. Siempre nos colaboraron. Por lo menos nosotros tenemos mucho que agradecer a nuestro pueblo, los Andes Sotomayor, a nivel de Nariño, se puede decir, y de otras ciudades, porque a mi mamá le realizaban consignaciones, a mi mamá le ayudaron muchísimo. Sí. Yo casualmente en ese tiempo hice una radiotón donde muchos artistas se unieron a ir a cantar a ese evento que realicé yo por mi hermana. Mi familia me ayudó a vender rifas. Sí. Por medio de eso nosotros reunimos un dinero donde anticresamos un apartamento para que mi hermana pudiera vivir. Porque no ve que mi hermana al año 7 meses de estar en el infantil, ella salió a hospitalización en casa, que es una home care que da los servicios en casa. ¿En qué momento les dan la noticia de que ya era la hora de hacer esta hospitalización en casa? ¿Ya cómo se encontraba o en qué estado se encontraba tu hermana Ya para estaba. que tomaran la decisión?
ya estaba un poco más estable Sí. después de tantas, como le digo, críticas de su salud, que estuvo muy mal, ya estaba un poquito más durita, se puede decir. Ella pues feliz de salir a casa, Sí. porque mi hermana salió a los 17 años del hospital infantil, a los días, una semana antes de cumplir los 18, porque mi hermana cumple años el 17 de abril. Sí. Y ya la llevaron al hospital departamental y ella fue donde ya estaba lista la Honker, que se iba a hacer a cargo de ella en casa. Okay. Ya después ya listaron todo, ya fueron a ver la habitación, si era adecuada, y ya la recibimos en casa. ¿Quiénes la acompañaban en casa durante todo ese tiempo? Mi mamá, mi hijo y yo. En ese Okay. tiempo sí vivía yo con ellas. Cuéntame cómo transcurrían los días durante todo este tiempo que estuvo en casa. Pues nosotros felices, ¿no? Ella era una paciente crítica, era muy complejo el cuidado de ella. Sí. Ella tenía 4 auxiliares, Wow. o sea, ella tenía que ser 24/7. Los auxiliares tenían que aspirarla, cambiarla, bañarla, o sea, hacerle todo se podría decir. Al principio a mí, pues, los auxiliares me despertaban para que les colabore. Y yo me levantaba, pues, sin ninguna pereza, se puede decir, porque, pues, era mi hermana. Ya después de eso, pues, ya iban mermando los auxiliares, ya se aburrían. Y ya al último entré yo a cuidar a mi hermana. ¿Ahí seguías comunicándote con ella por ese mismo método? Sí, por el abecedario ella comunicaba todo. ¿Podrías compartirnos qué tipo de conversaciones tenías con ella? Ella pues me contaba, a veces por lo menos una vez un auxiliar le jaló a ella el pelo. Ella me decía a mí, por un ejemplo, me decía, Tatiana, ella me jaló el pelo. O ya les decía a las auxiliares, llamen a mi hermana. Ya me mandaba ella a llamar. Así, conversaciones así de cositas así de ella, que quería que le hicieran por lo menos aspíreme, cámbieme, quiero bañarme, o me siento aburrida, cositas así. Porque la nena a veces nos entraba en cuadro de depresión y a nosotros nos tocaba informarle a la EPS y la EPS de una le enviaba a la niña a psicología. Sí. Y ahí como que ella ya se tranquilizaba. Me imagino que eran muchos altibajos Sí, para ella todo el sí. tiempo. Ajá, y cuando ella se enteró del diagnóstico, más. Claro. Más. ¿Te Ella incluso, confrontó? O sea, les preguntó a ustedes, sí, me ella pasó nos dijo que esto. por qué le habíamos mentido, y después ya nos dijo, ¿no? Que le parecía injusto que nosotras fuéramos egoístas y la tuviéramos a ella como un muerto viviente, que porque ella eso era, al estar dependiente de una máquina, porque ni siquiera ella respiraba, sino la máquina le daba respiración. Mm. Eso era lo que decía ella. ¿Qué sentías que ella quería o que te trataba de decir al No, decirte a egoísta? ella, o sea, al decirme egoísta, yo sentía que ella decía que yo tenía un apego de que yo no quería dejar ir, Ella no quería quería irse. soltarla, sí. A lo último sí, la verdad ya, pero ella al inicio no. Ella era una persona muy aferrada a la vida. Sí. Y yo incluso cuando la vez que escucho a ella eso de los auxiliares, le dije, mi amor, no haga caso. Le digo algo, los médicos pueden decir muchas cosas, le decía Erika, pero el único que tiene la última palabra es Dios. Ujú. Él es el que sabe, mija. Dios es el que sabe hasta qué momento Él nos va a tener, si Él nos va a llevar o no. O puede haber milagros, porque los milagros, entonces ella le pasaba, ella iba a psicología, ella se reanimaba y ella hacía terapias. No, ella la pasábamos a la silla neurológica, ella se pasaba todos los días, se pasaba a la silla. ¿Qué le hacían ahí? ¿Podrías como describirnos En la qué tipo de silla, tratamiento le hacían? pues el ocupacional le movía los brazos, el físico también le movían los brazos, le hacían masajes, le hacían sensibilidad de la piel, algo así creo que es lo que ellos manejan, Sí. esas cosas. Pero ellos, pues obviamente los terapeutas ya sabían que eran para mantenimiento, más no para recuperación. Porque ellos como profesionales también decían que si a Erika le hubieran realizado terapias en el infantil cuando apenas pasó, Erika hubiera podido tener una vida normal, hasta hubiera podido volver a caminar y muchas cosas, porque hay muchas personas que tienen el diagnóstico de mi hermana y pueden hacer muchas cosas, pero cuando apenas pasa el problema. Ujú. Entonces ahí ya era muy difícil, ya la nena tenía el pie caído, los pies torciditos. Ella sí acuerpada, sí era bien acuerpada. Mi hermana Sí. comía 5 comidas diarias y no comía un platico, ella comía en una porta, se le daba, se la administraba por la sonda.
Se alimentaba muy bien. Sí, se la alimentaba bien. Ella en este método de comunicación, cuando hablaba contigo a través de este abecedario, ¿en algún momento te preguntó por sus agresoras? Sí. Ella pues siempre decía que ella quería que haya justicia, que las agresoras paguen y ella sufría mucho por el daño que le causaron. ¿Tuvieron como más conversaciones respecto a ese día que ocurrieron los hechos? Sí, ella incluso también dice que le duele que los dueños del establecimiento nunca, o sea, se comunicaron con mamá ni siquiera para ayudarla o para hacer alguna cosa, ¿no? O al menos para haber testiguado lo que pasó ese día ahí. Ujú. Nada, ni un apoyo. Entonces eso también a ella le daba impotencia, de que esas personas no fueron capaces de ayudarla cuando ella más lo necesitaba. En estos cambios de ánimo de tu hermana, ¿en algún momento sentiste que ya ella estaba demasiado agotada? Sí, y yo no lo entendía. Yo no ¿Por lo qué? entendía, Tati. Em, Porque para mí era muy duro aceptar que mi hermana iba a morir. Para mí fue muy duro. Yo me enojaba con mi mamá, yo le azotaba la puerta, yo incluso muchas veces le decía a mi mamá, usted es la que quiere que mi hermana se muera. Y yo me enojaba y yo no permitía que me hablen, yo nada, ¿sí? Era nula totalmente de todo. Yo escuchaba que decían mi hermana se va a morir y yo me iba. No quiero escucharlos, les decía, no quiero escucharlos. Y entonces para mí fue muy duro aceptarlo, la Ujú. verdad. Y ahora último ya lo vine a aceptar por verla a mi hermana como ella estaba. Sí. Y cuando ella me pidió la prueba de amor. Prueba de amor. Ujú. Cuéntame. La prueba de amor que ella me pidió es que si yo la amaba a ella, tenía que dejarla ir. Eso fue lo que ella me pidió. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué día era, más o menos? ¿Cómo Eso te lo ya, comunicó? eso fue ya último, ¿no? Yo a ella, como le decía, les contaba rato, yo a ella muchas veces le decía, Erika, ¿por qué no te vuelvo famosa? Le decía yo así, ¿no? ¿Por qué yo no te abro un TikTok, un Facebook y subimos videos suyos como para ser ejemplo usted de muchos jóvenes, mija, para que no vayan a las discotecas a temprana edad? ¿Por qué no hacemos eso? Y ella me decía, no, que no y que no, que qué vergüenza. Una vez hasta me dijo, qué tonta, qué vergüenza, vuélvase famosa usted, mija, porque yo sí no. Entonces yo me le reí y le dije, no, pues Sí. a mí que me van a hacer caso, le digo yo que para qué voy a contar yo de mí. Ujú. Y nos reíamos. Entonces ya cuando lo último, ¿cómo sería el dolor de ella? Que ya sentía y las úlceras que ella le dieron, es que a la nena me le dio en la parte de acá, de esta Sí. parte, unos huecos. En la Ella parte trasera de la es, espalda. de la cola. Ok. Ella era como si o sea, prácticamente se le hizo un hueco y ya se le miraba el huesito. Y eso era muy doloroso para ella. ¿Escara? Creo que se llama esto. Eso se llama úlcera por presión. Como Sí. ya la nena estaba muy flaquita, entonces ya no había piel que la protegiera. Ok. Y eso que mi mami la volteaba para un lado, para otro, porque pues mi mamá ahora último la cuidaba sola. Mi mamá no tenía auxiliares porque fue muy difícil para nosotros tener personal, la ¿Por qué? verdad. Porque los auxiliares, hay auxiliares que no comprenden, ¿sí? Por lo menos yo como cuidadora, yo soy cuidadora. Un paciente consciente como era de mi hermana, se los maneja de manera distinta. Por lo menos mi hermana no se la volteaba como uno quisiera, ¿sí me entiende? Ella uno tocaba voltearla de la forma que a ella le gustaba y de la Claro, forma que ella se sentía cómoda. Erika, por lo menos la ropa no se le colocaba lo que uno quisiera, era lo que ella eligiera. claro. A ella le gustaba mantener arreglada. A ella le gustaba que la maquillen, que la peine, y había auxiliares que no les gustaba. A veces no les gustaba ni querer ni bañarla. Entonces ella le daba impotencia. Y había auxiliares que no le tenían paciencia. Y mi hermana pues siempre tenía un carácter fuerte y ella pues tomaba sus propias decisiones. Todo eso no entendían. Y al último, cuando ya hubo un cambio de Honker, pues a mi mamá le tocó prácticamente sola, porque fue muy difícil conseguir personal y creo que eso fue lo que más a la nena no la aburrió. Estos gastos de todo este proceso que mencionas, ¿quién los cubría? La EPS, Ok. la EPS.
Bueno, me estás hablando de la prueba de amor. Ujú. ¿Qué día era? Compártenos lo que recuerdes de ese momento y cómo fue esa conversación. Eso fue el 16 de febrero, porque yo creo que yo hice el en vivo el 17 de febrero. No recuerdo bien si fue esas fechas, pero sí fue en el mes de febrero ¿De qué año? de este año. 2025. Sí, o sea, ella ya anteriormente sí me decía que la soltara, que yo no sea egoísta, y yo le decía, no, si yo ya la solté, le decía yo, pero mentira. ¿Y qué entendías cuando te decía que la soltaras? Soltar era como que yo la dejara morir, si me entiende, que no la amarrara, porque ella decía que nosotros preferíamos verla en una cama sufriendo por el temor a sentir el vacío que hoy sentimos por ella Claro. y el dolor que sentimos en nuestro corazón. Ok. Y entonces en ese febrero, Entonces, cuando ese día yo, como yo vivo aparte, yo no vivía con ellas ya, yo me fui a vivir aparte con mi hijo, yo arriendo. Eh, yo ese día fui a la casa y cuando mi hermana me quedaba viendo, ¿no? Yo le dije, ¿me quiere decir algo, mija? ¿Usted me quiere decir algo, mi amor? Sí, me dijo. Pero ella me miraba y yo decía, ella me quiere decir algo. Entonces me dijo, hermanita, yo ya estoy cansada. Estoy cansada y me duele todo mi cuerpo. ¿No me mira usted cómo estoy? Entonces le dije, ¿qué quiere que haga, mija? ¿Qué quiere? O sea, ¿cómo la ayudo? Le dije yo, ¿no? Yo lo hago, Erika. Yo lo voy a hacer. Mi mamá ya había, o sea, ya antes de eso, la nena envió una carta al especialista donde ella le pedía que la desconectaran. ¿Sí? Que la desconectara. ¿quién escribió la carta? Mi hermana. ¿Con su puño y letra? No. O sea, con el abecedario que le cuento, cómo se Ajá. comunica la nena. Sí, Incluso para que no dijeran que la escribimos mi mamá o yo le rogué a una de las auxiliares que había en ese tiempo, sí. que se llama Karen Valenzuela, y estuvo 2 años con mi hermana. Ok. Le dije, Karen, colabóreme, ayúdeme a ayudarle a escribir lo que mi hermana quiere decir. Ok. ¿Sabe cuántos se echaron en esa carta? 3 días Para escribir, construirla. para construir lo que Erika quería decir. ¿Recuerdas qué decía la carta? La carta iba dirigida al especialista, a don Héctor Fabio Sánchez, donde ella le relataba a él que no fuera egoísta, que él sabía como médico que lo de ella no tenía cura, que no la tuviéramos como un muerto viviente, y más que ella era una paciente consciente y que para ella no era justo ser tan joven y estar sufriendo todo lo que ella estaba sufriendo. Ella le pedía que por favor la desconectaran y que si era posible que el procedimiento se realizara en la casa. Y el doctor dijo que eso no se podía. ¿Cómo lo dijo? ¿Ustedes le entregaron la carta a alguien presencialmente? Sí, ¿Se yo comunicó con tuve él? una junta con él y el personal de la empresa y él me dijo que pues eso no se podía y que él como médico entendía la petición de mi hermana y que se colocaba y él incluso él lloraba. Él se sentía impotente de como médico no poder hacer nada por mi hermana, porque él siempre dijo que Erika era una niña muy linda, ¿sí? Y Erika ellos la querían mucho. Ujú. Entonces yo después le envió la respuesta, él incluso fue a la casa, porque él la iba a visitar cada mes, la iba a visitar él. Él fue a la casa, habló con ella, porque él siempre le decía a ella, Erika, yo a ti no te puedo mentir, lo tuyo es muy grave, pero tú sí puedes tener una vida, terapias te pueden mantener, tener una vida hasta donde Dios pues quiera, ¿no? Pero él nunca le mintió, él nunca le dijo, Erika, tú te vas a recuperar, o sea, y siempre le hablaba con la verdad, pero de una manera más bonita, ¿sí? No así tan brusca, tan así que ella sintiera dolor. Entonces ahí fue donde ya a ella le hablaron que lo único que se podía hacer era, o sea, abrir la ruta de la eutanasia, porque eso sí estaba legalizado aquí en Colombia, pero lo de desconectar no. Ok. Se lo hablaron y ella qué pensaba de Ella eso. dijo que sí, incluso hubo varios días que nosotros pensamos que Erika era por un momento de depresión o de un momento de rabia, porque a veces teníamos mucho altercados conmigo, ella se enojaba conmigo, con mi mamá, por muchas cosas, ¿sí me entiende? O sea, ella sentía que nosotros no le teníamos fe, y cierto, a veces uno se impacienta, ¿no? Claro. Uno dice, ay, no, Erika, usted qué jodida, y cierto, uno se impacienta y después dice, no, Dios mío, dame paciencia, mi hermana, debe ser muy difícil, ¿sí? Para ella.
Entonces, ya nosotros ya empezamos a abrieron la ruta. Ya fue la psicóloga, cuando ya la psicóloga nos dijo que no era una cosa por rabia que ella haya dicho, que realmente ella como psicóloga, Erika estaba cansada. Y ahí fue donde la psicóloga nos habló a mi mamá y a mí. Dijo, ustedes tienen que ser muy fuertes y respetar la decisión de la niña. Ella realmente ya está cansada. Eso fue lo que nos dijo la psicóloga. Entonces ahí fue donde se abrió la ruta, pero como hubo un cambio de IPS, ya ellos no pudieron seguir el proceso. Pero nosotros sí alcanzamos a estar con psicología y ya un poco a poco íbamos entendiendo acerca del tema. Igual nos decían que la eutanasia no era que fuera a salir ya, que nosotros teníamos que pasar por muchos factores, por psiquiatría, por el neurólogo tenía que visitar la Erika, si realmente ya aplicaba, todo eso, o sea, muchas cosas. ¿Qué Y entrar en terapia nosotros. ¿Qué condiciones debe tener un paciente para aplicar? Un diagnóstico no recuperable y un pronóstico, o sea, que sea morir, que usted va a morir. Okay. Ese diagnóstico debe tener. Me hablabas ahorita de esa conversación que tuvieron, donde Bueno, ella te miró a los ojos. Sí. ¿Y cómo fue ese día? Eso ya fue ahora el 16, ¿no? Entonces yo cuando ya le dije, entonces ya lo que le cuento, y ya cuando ella me dijo, quiero que hagas público mi caso. ¿Te lo pidió ella? Sí, porque como ya había habido un fallo no favorable a favor de ella, o sea, que no le iban a practicar el procedimiento, que no lo aplicaba prácticamente, quisieron decir en eso. Entonces ella me dijo que hiciera público. Yo le dije, pero mi hija, le dije, ¿dónde voy a conseguir periodistas, mi amor? O sea, es difícil. Entonces le digo, no sé, a mí se me vino a la mente, ¿no? Entonces le dije, Erika, lo único es hacer un en vivo en mi red social. Te lo dijo tu intuición. Sí, yo así. Yo le dije, Erika, lo único sería yo hacer un en vivo en mi Facebook. Yo al otro día, el 17, pues le dije, Erika, lo voy a hacer. Mi mamá pues primero brava, verá, mi hija, ¿qué va a hacer? Yo no quiero que la suban a la nena a las redes. Le dije, no mami, si yo no voy a venir a grabar con ella, yo lo voy a hacer sola. Tranquila, mamá. Yo ya empecé a contar la historia en ese en vivo. Antes de que me cuentes del en vivo, ¿qué pensaba tu mamá respecto a todo lo que estaba ocurriendo en ese momento? Mi mamá sí aceptó, también porque era algo que mi hermana estaba pidiendo. Ok. Que es doloroso, o sea, no deja, a mi mamá no le va a dejar de doler nunca. Claro. Porque era su hija, o sea, era su hija la que, pero mi mamá a la vez se ponía en los zapatos de ella, decía, no, mi hija no merece esto. Entonces, no, entonces yo le dije, mami, yo lo voy a hacer. ¿Y estuvo de acuerdo? Sí, estuvo de acuerdo. Entonces le dije, mami, ella no quería que yo la subiera a las redes, no. Entonces le dije, no, mamita, tranquila, yo no la voy a subir a las redes, yo voy a hacerlo de mi pieza, yo hago el en vivo de mi habitación. ¿Qué día era cuando prendiste tu cámara? El 17 de febrero. ¿A qué horas? A las 10 de la mañana lo realicé el en vivo. Sí, ¿Recuerdas más o menos qué palabras usaste, cómo te dirigiste a la gente, qué empezaste a hablar en ese en vivo? Yo les dije, pues para muchos saben ya la historia de mi hermana, que mi hermana hace 3 años, 7 meses me la golpearon en un establecimiento con una botella, le dieron un golpe, a causa de ese golpe ella le dio un infarto cerebral con secuelas múltiples, con múltiple incapacidad, un diagnóstico que es no recuperable, donde los médicos siempre nos dijeron que ella nos iba a mejorar. Y yo ya les empecé a hablar, pues le dije, muchos piensan que mi hermana está bien y no es así. Mi hermana no está bien. Al hoy mi hermana dejó ya no se alimenta, ya no tolera alimentación, ya mi hermana ha perdido peso, está totalmente flaquita, tiene úlceras por presión en 5º nivel. Así fue donde yo me fui expresando en el en vivo. Y hubo varios momentos donde yo me quebraba, como lo hago aquí. ¿Cuántas personas estaban conectadas? Como más de 300. Muchas. Porque mis mismos amigos de mi Facebook me ayudaron a compartir. Yo pedía que me ayuden a compartir para llegar a periodistas, para que etiquetaran tal persona. Cuando de ese en vivo a mí, en el mismo ratico, a la 2 horas o 1 hora creo, me escribieron de Caracol. Y ahí fue donde el de Caracol fue ese mismo día, al otro día miento. Fue
a mi casa y ella la grabó a mi hermana y todo. Y mi hermana permitió que le hicieran la grabación. ¿De qué hablaron con el periodista? Hablamos acerca de lo de la eutanasia, hablamos acerca del problema de la nena. También se habló pues de los golpes que ella le causó, el por qué estaba así y qué era lo que pedía la nena. Eso fue lo que hablé. ¿Qué comentarios recibías, además de del periodista, por parte de toda la audiencia que estaba viendo este caso? ¿Qué leías ahí? Comentarios negativos. O sea, algunos negativos, otros positivos, ¿no? Okay. Algunos, pues yo la verdad no tengo nada en contra con las religiones, ¿no? Cada religión es respetable. Igualmente el Dios es el mismo Dios para cada iglesia. Pero no comparto el decían que mi hermana se iba a matar o que yo la iba a matar. Habían comentarios donde decían que yo me estaba lucrando con lo de mi hermana. Cuando créame que a mí ni un peso me va a llenar sobre de mi hermana. Y a mí yo no tengo que hablar, decir que a mí, donde yo he dado las entrevistas, a mí me han dado dinero. Sería yo mentir, porque a mí ningún periodista me ha dicho eso. Me ha dicho, vea, yo le pago porque usted no. Ninguno. Sí, solamente me brindan el espacio para yo contar las cosas. Sí, entonces esos fueron los comentarios, que realmente yo no los leía. Y ya no me importaba. Yo decía, porque realmente quien me importa es mi hermana. ¿Tu hermana llegó a ver ese en vivo que hiciste después? Sí, yo se lo indiqué. ¿En serio? Yo se lo indiqué. Y ella se lloraba. Incluso el día de la entrevista de Caracol, las dos nos lloramos, porque yo le decía a ella cuánto la amaba. Le decía que era muy duro pues para mí, pero que lo estaba haciendo. Incluso ella a veces, yo le decía, ella se reía de verme llorar, ¿no? Le digo, no lloro ahorita, pero voy a llorar después. Yo le decía, yo no te voy a prometer que cuando tú ya no estés no te vaya a llorar. Mira, mi hermana fue tan fuerte que ella eligió todo lo que ella quería para su funeral. ¿Qué te decía? Nosotros le indicamos el ataúd que ella quería blanco, que ella quería que le decoráramos el ataúd con una cinta morada, que porque ella fue un homicidio. Todo eso. Cuando ella miró la entrevista, ella miró el noticiero Caracol, ella lo vio porque mamá le puso el noticiero y ella se vio ahí, pues obviamente cuando le fue a hacer la grada, estábamos en la habitación de ella, pero ella después miró ya la noticia cuando salió. Todo eso. ¿Por qué dices que es un homicidio? Un homicidio porque, o sea, primero nosotros colocamos la demanda, mi mamá, como tentativa de homicidio, porque mi hermana estaba viva. Aloya es un homicidio. Y casualmente, si Erika fallecía, no era una muerte natural, porque Erika falleció a causa de unos golpes que recibió en su cabeza. Entonces, por eso es un homicidio. Algunos medios dijeron o comunicaron que había sido muerte natural. Sí, la mayoría de los medios hicieron ese reporte y casualmente yo en mi Facebook coloqué de que me dirigía con todo respeto a todos los medios, pero que lo de mi hermana no era una muerte natural. Que muerte natural para mí es una muerte como decir yo estoy enferma y fallecí. Nadie me hizo nada, es una enfermedad, eso es muerte natural. Pero lo de mi hermana no, porque fue a causa de unos golpes que ella falleció. Casualmente, por la eutanasia se hubiera dado, también era un homicidio, porque ella la llevó a elegir eutanasia por la misma patología de ella tan grave y de verse cómo estaba Aloy. Que no sé si usted la llegó a ver. Vi unas fotos. Cómo estaba ella de flaquita, ya por aquí a la nena se le miraba como que ya no tenía cabello, que estaba porque ya uno la hacía así y salían toneladitas de pelo, de cabello. Cuando ya los medios de comunicación les prestan atención después del live, de que esto se empieza como a viralizar, ¿qué te decía tu hermana? Ella contenta, feliz. ¿Sí? Muy feliz. ¿Por qué? Porque sentía ya el apoyo, ya vio que ya llegó la EPS, porque ahí ya llegó la EPS, para empezar ya el proceso de la eutanasia. O sea, como decir, se abrió la ruta y ahí ya son infinidad de cosas que hay que hacer. Ya juntas sobre juntas, sino que pues eso son cosas que uno no puede ir a grabar a los médicos y decir estoy en una junta, y no, porque eso es muy delicado.
Es algo muy confidencial tanto de parte de ellos y de la familia y de la IPS que estaba a cargo de mi hermana. Ustedes tuvieron conversaciones con su hermana, bueno, tú estás comentando que sí, tu mamá, que otros miembros de tu familia tenían acceso a ella, de pronto qué cosas quedaron sobre la mesa, peticiones, deseos, solicitudes por parte de tu hermana. Solicitudes de mi hermana es que el caso de ella no quedara en la impunidad y me dijo que siguiera luchando para que se haga justicia. No justicia como decir en forma de uno seguir el problema más grande, no. Sí. Que ella quería que ellas estén en la cárcel. Que ese era su deseo y que ella quería que yo luchara por eso, para que ellas estén tras las rejas. ¿Y ustedes como familia desean lo mismo? Yo sí. Y yo sé que mi mamá también. Que al hoy mi mami dice que ella ya las perdonó a las señoras. Yo no. Yo no me siento preparada para perdonarlas. Que en algún momento, cuando ya estén en la cárcel, de pronto yo pueda aliviar este dolor y esta rabia, se puede decir, que yo siento, pero no estoy lista para perdonarlas. Porque créame que me quitaron lo que yo más amaba en esta vida, que era mi hermana. Y mi única hermana, como le he dicho a mi mamá. Trajiste un cuadro. Sí. Este cuadro lo hizo un amigo de ella. Yo pensaba que era para él. Y el día que la sepultamos, él dijo que mi hermana había dicho que me lo regalaran a mí. Mm. Entonces, para mí ha sido muy doloroso la muerte de ella. No. Y créame que esto no se lo deseo a nadie. Porque es algo muy duro y yo sé que es algo irreparable. Que obviamente yo sé que el hecho de que ellas vayan a una cárcel, yo sé que mi hermana ya no la vamos a regresar. Ya no la vamos a tener con nosotros. Pero al menos esto no va a quedar como que se hizo el daño y ya. Siguen su vida normal, le hicieron daño emocional a mi mami, a nosotros, a ella. Porque mi hermana sufrió mucho durante estos años. Entonces, pero sé que ella desde arriba va a estar feliz de que el caso de ella no quedó en el olvido como muchos casos. Y yo, como le he dicho a mi mamá, yo no me voy a cansar hasta hacer que eso se haga realidad. ¿Qué día falleció tu hermana? El 1 de marzo del 2025. ¿Qué edad tenía? 19 años. ¿Qué te hablaba tu hermana de sus sueños antes de que ocurriera todo esto? Mi hermana ella estaba entre dos cosas, entre ser azafata o guardia del IMPEC. Ese era su sueño. Pero más como que le llamaba la atención era ser guardia del IMPEC. Ese era su sueño. Y era una niña muy inteligente. Mi hermana nunca necesitó ayuda de mi mamá para hacer tareas. Mi hermana realizaba sola sus tareas. Mi hermana estaba en 9º de bachillerato. Era muy aplicada en todos los sentidos. A nivel académico, en casa. Sí. Era muy dedicada a los oficios, a mantener ella bien, arreglada, sus cositas limpias. Era bien. ¿Recuerdas la última conversación que tuviste con ella? La última conversación que tuvimos las dos fue por chat. Y donde ella me decía que bajara para ella llevarme a hacer inyectar. Y antes de eso, ella y yo nos abrazábamos, nos decíamos que yo te amo, me decía. Y ella a mí me decía, chandas, me decía a mí, ella. Así, o sea, me decía ella. O a veces ella me decía, ay, no, es que usted no se arregla, qué pereza. Decía, yo no soy así, usted no sé usted por qué es tan dejada. Te decía. Sí. Y decía, a mí no se me nota, pero yo te amo. Yo a mi manera te amo, me decía. Yo le decía, yo también te amo. Yo le decía ya a mi bebé, mi nena, y ella cuando era brava cuando yo le decía a mi bebé. Yo ya no soy bebé, ¿sabes? Yo estoy grande. Y así la tratábamos nosotros. Y antes de partir, por medio de estas letras que ustedes hablaban, ¿qué fue lo último que te dijo? Te amo. Eso fue lo que me dijo. Y antes de eso me dijo que gracias por haberla ayudado.
y que yo no me sintiera culpable de nada. Que yo solamente hice algo que ella me pidió y que ella se iba feliz y que se iba amándome mucho a mí y al niño. Porque el nene era la adoración de ella. Mi hijo va con decirle que ahí tengo un video en mi celular donde cuando mi hijo se despidió, él le limpiaba las babas a la nena. Él no le gustaba verla a la nena chorreadita de babas, o él la abrazaba y tía, tita le decía él. Y no, ellos dos se querían mucho. ¿Con ella hablaste en algún momento de perdonar a sus agresoras? Sí, ella sí las perdonó. ¿Te lo dijo? Ella sí las perdonó porque ella se fue creyendo mucho en Dios. Porque hubo una persona que ella la acercó a Dios. Sí, incluso esa persona la preparó a la nena para la muerte. Le decía que no temiera el día que llegara ese día, no temiera la muerte, que la muerte era algo muy bonito, que nosotros pensamos que es algo feo, ¿no? Entonces ella la preparó, la acercó más a Dios, le enseñó el perdón. ¿Quién era esta persona? Ella era una persona que conocimos aquí en la ciudad de Pasto. Ella es una persona cristiana, se llama Judith, ella. Ella estuvo durante estos 2 años con mi hermana. Orando por ella. Orando, ella iba a la casa, le llevaba serenata, ella le colocó, ¿sabe cómo le colocó de nombre? Mi bella, le decía ella. Y yo soy agradecida con ella porque ella le enseñó a mi hermana a creer en Dios. Sí. Y por medio de eso mi hermana perdonó. Ella se fue sin ningún rencor. Qué bueno. Ella sí se fue sin ningún rencor. Sientes que se fue en paz. Ella sí se fue en paz, se fue feliz, se fue tranquila y ya no se fue aferrada a nada. Porque para ella primero fue muy duro soltar a mi mamá. Ella pensaba mucho en mi mamá. ¿Qué te decía? Que mi mami iba a sufrir, que le daba pena pues que mi mami sufriera. Ella le pidió perdón a mi mamá por haber sido una hija rebelde, por no haberle hecho caso en muchas cosas. Una carta bien desgarradora que esa la carga mi mamá. ¿Otra carta? Sí, esa fue una carta que mi hermana le había hecho a mi mami cuando estaba en el infantil, sí, todavía. Y después de eso nosotros, mi hermana, cuando en el anterior año, que ya estuvo así mal, que ya parecía que Dios ya se iba a acordar, ella nos despidió de nosotros. Ella nos hizo una carta a mi mamá, a mí y a mi papá. O sea que en total, ¿cuántas cartas alcanzó a escribir en este proceso? Ella tiene un diario, sino que el diario no lo traje. Ella dejó un diario, ella dejó unas páginas escritas, donde ahí relataba lo de los auxiliares. Incluso hay en una carta que habla de mí, que yo no le tenía paciencia, pero que igual ella me entendía, cosas así. Y todo esto fue escrito por puño y letra de alguna de sus auxiliares. De las auxiliares, pero palabras de ella. Que tardaban entre 3 a 4 días escribiendo, porque eran unas páginas larguísimas. ¿Leíste todo el diario? Sí, ahora lo leímos. ¿Con qué te encontraste que no sabías? Pues donde ella sentía que nosotros no le teníamos paciencia, que ella ya estaba cansada, que ella sentía que nosotros le echábamos la culpa de todo esto. Y fue doloroso para mi mamá leer ese diario y para nosotros. Lo encontraron después del fallecimiento. Nosotros sí sabíamos de ese diario, pero ella no nos permitía leerlo. Era brava. Claro. Que nosotros le fuéramos a coger. O sea, a mí me decía grosera, decía respete mi privacidad. ¿Le hicieron alguna ceremonia? ¿Como despedida? Sí. Nosotros, mi primo le llevó una serenata, nos despedimos toda la familia de ella. O sea, nosotros, no fue ahora apenas, nosotros siempre con mamá hubo una agrupación de los curillos de los Andes Sotomayor que nos le llevaron una serenata cuando ella estaba gordita. Ese día fue bien feliz, casualmente en ese video ella sonríe. Entonces nosotros fueron muchas cosas bonitas que hicimos por ella. Ella se la sacó en la ciudad, calladito de la IPS. ¿La sacaron? Sí, en un carro. Cuéntame de eso.
Primero, sí, nosotros tuvimos apoyo de la IPS de vida en casa para poderla sacar a la nena como para cumplir su deseo. Quería hacer un recorrido. Porque ella después de 3 años quería salir, ¿sí? Entonces ellos nos cumplieron ese deseo, salimos con el médico respiratorio, la terapeuta ocupacional que nos llevó en el carro de ella. Mi hermana adelante, ese día fue la noche más feliz para nosotras, porque yo me fui con ella. Ese día ella reída, escuchando el reggaetón que a ella le gustaba y eso contentísima. Después de eso mi mamá se la llevó calladito a Las Cochas. ¿Qué es Las Cochas? Es un sitio turístico, como una laguna que hay allá. También la llevó allá. Por petición de ella. Por petición de ella, pero se fueron escapadas. Ahí sí no fui yo. Porque pues esas eran cosas que no se podía hacer. Porque la IPS, o sea, tenía una responsabilidad dentro de la casa, más no fuera. Claro, pero entiendo lo que pasaba fuera de la casa, pero mi mamá se arriesgó. Mi mamá decía, a mí me importa la felicidad de mi hija. Y si a mi hija le pasa algo, pues Dios lo quiso así, pero ella se va feliz. Porque la llevo a un lugar que ella quiere ir. El amor de una mamá. Y mi mami tiene un video casualmente de ese día. Y la nena feliz, mejor dicho, eso así, la cabecita, viendo. Porque ya la cabecita se la podía mover. Ella incluso al principio ya la cabecita se le desgonzaba y después por trabajo de la terapeuta física la nena ya sostenía su cabecita. Ahora en diciembre del anterior año, a Erika se la sacó a ver el alumbrado en Pasto. Una prima le envió una camioneta y se la sacó en la camioneta. Otra amiga de ella con el esposo también la fue a sacar en una camioneta. Ustedes en su amor. Sí. Haciendo de todo para hacerla feliz. Sí, siempre nosotros lo que ella pedía, nosotros lo hacíamos. Porque lo que realmente queríamos era hacerla sentir feliz, especial y todo lo que ella pidiera. ¿Le dijiste todo lo que sentías? Sí, yo le hice una carta. Ahora último yo le leí una carta a ella. Le dije todo lo que sentía y lo mucho que me dolía que ella fuera a partir. Y ella sabía cuánto yo la amaba. Que tenía mis errores como hermana, ¿no? Yo no puedo decir que fui perfecta, pero igualmente ella me dijo que yo no quedara con remordimientos de nada. Y cierto, yo me siento tranquila, siento que hice todo lo correcto por ella, que había momentos que quizás no le tenía paciencia, pero pues hasta el final estuve con ella y a mi forma le demostré lo mucho que yo la amaba y la amo. ¿Qué es lo que más extrañas de tu hermana? Lo que más extraño, tenerla conmigo. El llegar a esa casa y sentir ese vacío de esa pieza es horrible. Es horrible, la verdad. Uno quisiera a veces cerrar los ojos y decir que es mentira esto. Decir, ¿por qué pasó? Hubo un momento en que yo peleé con Dios. Dije, ¿por qué Dios a nosotros usted no nos pudo hacer un milagro? ¿Por qué a nosotros no nos escuchó? ¿Por qué a otras personas sí? Sí les hace y escucha uno los testimonios. ¿Por qué a nosotros no? Pero luego reflexiono y digo, no, Dios no tiene la culpa. Y solamente Él sabe por qué pasaron esas cosas. Pero sí ha sido muy dura la ausencia de ella en nuestras vidas. Mi mamá, y ella no está bien. Está muy mal, está muy afectada y a veces se la mira dura, se la mira tranquila. Pero vuelve y recae. Yo en delante de ella no puedo llorar. Cuando estoy junto a ella yo siento como que si mi hermana estuviera al lado mío me dijera, tú tienes que darle la fuerza a mi mamá y yo con ella no puedo llorar. Yo lloro sola. O así en estos espacios donde yo me quiebro contando esta historia tan dolorosa para nosotros. Mucha gente que ha tenido que despedir a sus seres queridos, en algunas ocasiones comparte que de alguna forma se comunica con ellos, recibe un mensaje, siente una conexión. ¿En tu caso ha sido así? ¿Sientes que tu hermana de alguna manera se ha comunicado contigo después de su partida? No. Y eso es que mi mami a veces dice, ¿por qué no la soñamos? Entonces muchas personas dicen, porque ella se fue tranquila con nosotros. Se fue en paz. Porque yo no la he soñado que
Hubo un día que tuve una pesadilla que se la conté a mi pareja. Le dije, ¿por qué será que me...? Pero en el sueño, pesadilla era como yo recordando lo que había vivido con ella. Sí. Entonces, no, pero así decir que yo la he soñado, ella no. La verdad no. Sí ha habido familiares que la han soñado, sí. Pero mi madre y yo no. No la hemos soñado. Entonces yo siento que ella sí se fue en paz con nosotras, nos soltó. Pero yo sí quiero soñarla, he querido, no sé, verla, saber si está bien. Pero a la vez dijo, no, yo tengo que dejarla tranquila. Pero es muy duro. Claro. Es muy duro, la verdad, aceptar. ¿Cómo está la dinámica de ustedes como familia hoy? Pues con mi madre estamos tratando de llevar una buena relación, porque las dos nunca hemos podido tener una bonita relación, pues porque yo también tengo mis cosas, ¿no? Uno hay que aceptar también los errores de uno. Entonces yo creo que con mi mamá el vivir juntas no, pero sí el estar yo más pendiente de ella, pero últimamente sí me he sentido más unida a ella más unida a mí, como que podemos hablar o yo ya siento el cariño de ella hacia mí. Sí. Entonces yo quiero seguirme acercando más a ella y hacer lo que yo le dije a mi hermana, de que nunca la iba a dejar a mi mamá sola, de que iba a estar al pendiente de ella y que íbamos a tratar de tener una bonita relación y si es posible entrar a tratamiento psicológico de las dos, de ella y mío. ¿No han recibido, digamos, esa atención Hasta ahorita psicológica? no, hasta ahorita no, porque pues mi mami ya se ha ido, yo sé, se la ha llevado a la familia, por lo menos ahorita ella está en Sotomayor Sí. con la familia porque es mejor que ella se distraiga, pero ella me llama y me dice, no, me siento mal, extraño mucho a mi ratona, porque así le decía a mi mamá, mi Claro. ratona. Entonces, muy duro para ella. O sea, mi mamá no siente tranquilidad en ningún lado. Entonces, es algo que toca ir arreglando poquito a poquito. ¿Has dado entrevistas a diferentes medios de comunicación? Según lo que has visto o has escuchado, ¿quisieras aclarar algo, reclamar algo, destacar algo para quienes te están viendo y escuchando? Pues yo quisiera como aclarar de que no siempre los problemas tienen que ver con un hombre. No, no siempre tiene que ser eso. Y a lo yo solo pido respeto por mi hermana y por la memoria de ella, ¿no? Y por eso estoy yo aquí hablando para aclarar realmente cómo pasó todo y cuál fue el proceso de todo. Y también que no era que nosotros como familia estuviéramos aburridos de ella. ¿Te lo han dicho? Sí, actualmente nos dijeron que en un comentario decían que la mamá y la hermana querían matar a mi hermana, que estábamos aburridos, que estábamos cansadas. Claro que uno se cansa, o al menos mi mamá, Sí. porque mi mamá era la persona que estaba más pendiente de ella ahí. Yo como hermana, pues puede ser, yo iba, la asistía y estaba con ella, pero la que estaba mi mamá a cargo de todo era mi mamá. De ir a reclamar los pañales, de ir a reclamar el ensure, de solicitar esto, lo otro, de autorizar, de ir a hacer filas para reclamar. ¿Sí? Entonces mami, claro que se iba a cansar, porque mi mamá no, en estos 3 años, 7 meses, mami no tuvo una vida, no tuvo la vida que ella tenía. Mi mamá tuvo que dejar de trabajar para dedicarse a mi hermana. Y ella no le dolía porque era su hija, pero sí se cansaba porque ella era un ser humano, es un ser humano. Claro. Y nosotros no tomamos la decisión de ese proceso. Fue realmente mi hermana. Y ya al último ella estaba muy malita. ¿Sientes que ustedes lo que hicieron fue seguir la voluntad de tu La hermana? voluntad de ella. Sí. Entonces, eso solamente es lo que quiero aclarar, de que me la dejen tranquila, ella descansar en paz. Y que realmente aquí está la verdad de la historia, de lo que realmente, por qué pasaron los hechos. ¿Qué se viene para ustedes como familia? Para nosotros como familia es prácticamente un duelo muy doloroso. Pues obviamente yo por lo menos tengo que seguir mi vida, ¿no? Por mi hijo, seguir trabajando.
Yo como hermana, lo que sigue aquí es seguir luchando por la justicia que yo deseo para mi hermana. Porque eso es lo que yo quiero. Justicia por lo que le hicieron a mi hermana. Que la fiscalía al hoy realmente sí haga algo. Que al menos lo que no hizo cuando mi hermana estaba viva, que ella iba a poder ver esa justicia, ver que lo que de ella no quedó en el olvido, al menos lo hagan al hoy por memoria de ella. Eso les pido. Debe ser muy difícil para ustedes como familia haber tenido que enfrentar algo tan complicado y solo ustedes internamente y en el centro de su corazón saben realmente lo que sienten. Y yo sí te quiero agradecer en nombre de tu mamá, de tu hermana, de toda tu familia por esa valentía de venir acá a expresarte, sobre todo con algo tan reciente, tan mediático y que según comentas, pues también ha sido de pronto como atacada o malinterpretada de alguna manera por ciertas personas. Y qué bueno que al final puedas contar tu versión, ¿no? Sí, señora. La que dices tú es la única y es la real. Y de verdad que anhelo y deseo que tus palabras sean escuchadas, que esa justicia que tanto estás anhelando llegue y que ustedes como familia puedan sentir que ya se hizo lo que se tenía que hacer, por lo menos aquí en la tierra, porque de la justicia divina se encarga Dios. Sí, señora, es verdad. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, la verdad quisiera agregar pues que necesitamos un abogado que nos ayude en el caso de mi hermana a hacer justicia para que esto no quede en el olvido. Entonces sí me gustaría pues que por medio de mi correo se comunicara a la persona que nos quiera ayudar en este caso tan doloroso para nosotros como familia. Gracias. Te agradezco mucho, Tatiana, por tu fortaleza, por venir hasta acá y por representar a tu familia y sobre todo por honrar a tu hermana. Estoy segura que ella se siente muy orgullosa de ti. Lo que estás haciendo es muy difícil. Sí, es muy difícil y la verdad gracias a usted por este espacio, por permitirme hablar y como dice usted, es doloroso, ¿no? Es muy Sí. reciente, pero tenía que hacerlo ahora, o era ahora o nunca. Entonces preferí hacerlo ahora que es recientemente y que lo de mi hermana está tan, ¿cómo decir?, tan viral para ver si así escuchan y hacen algo. Gracias, Tatiana. A ti. Esto es Vos Podés, el podcast. Soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés, el podcast. Vos Podés, el podcast.